Bueno, estamos acá con Romeo, que fue al veterinario. Bueno, el proceso de escolarización moderno, esta escuela que es la que nosotros conocemos, ¿no? Que es la que conocemos todos y todas y en la que nos fuimos formando, que tiene origen en la Revolución Industrial, plantea algunos esquemas que son importantes a tener en cuenta. Primero, la institucionalización, ¿no? La escuela como edificio arquitectónica formada en la lógica disciplinaria, con rutinas, características, validando conocimientos a través de los mecanismos institucionales. Acuérdense que los saberes son múltiples, pero los saberes institucionales son los que en definitiva la sociedad reconoce. En ese marco, ese planteo, esa lógica de escuela moderna es cuestionada por algunas corrientes. Dentro de la historización de la educación, hay que pensar que hay algunas corrientes educativas que plantean la posibilidad de la no escolarización. O sea, nosotros pasamos de un modelo elitista o individualizante en términos educativos, como era la Academia de Platón, o como era el sistema de monacal o de docentes particulares de la edad feudal, a un esquema de escolarización masivo que tiene como principal ordenador al Estado. Frente a ese esquema de escolarización masivo y estatal, aparecen algunos movimientos, como por ejemplo el movimiento de educación sin escuelas, que se plantean sobre la lógica desescolarizante. De romper con la escuela, básicamente, ¿no? Y en ese sentido es que aparece, por ejemplo, el pensamiento de Iván Illich, que es un radical de la antiescolarización, que plantea una contradicción, digamos, muy fuerte entre la escuela como forma de dominación y eh, los procesos de aprendizaje. Él lo que dice en definitiva es que hay que liberar a la educación de la escuela. Es muy interesante en esos términos ver qué significa liberar a la educación de la escuela. En definitiva, lo que él está diciendo es que una contradicción en el progreso moderno entre tecnología, acceso y progreso. Es decir, una distribución desigual de bienes culturales. ¿Quién accede y quién no accede al conocimiento? Lo que en definitiva está planteando él es que tiene que existir una ruptura con eso, que la escuela es cómplice de esa desigualdad en la distribución de bienes culturales, y que debe existir primero un libre acceso a los recursos. En segundo lugar, que sean quienes aprenden los que encuentren la manera de poder educarse a sí mismos, casi una utopía de los autodidactas. Y en tercer lugar, garantizar una especie de debate público en donde encontremos sujetos que estén dispuestos a enseñar y aprender todo el tiempo, que se plieguen a un esquema por fuera de la escuela. Algo que nunca se puso muy en práctica, pero que en definitiva parte de los supuestos de cuestionamiento a este esquema estatal, escolarizante, masivo, institucionalizado. Después, el texto plantea, desde una óptica de Freire, una escuela liberadora, ¿no? Esto de pensar un método de enseñanza y aprendizaje como algo conjunto, como un diálogo que se establece, en donde se trata de empezar a pensar cómo nombrar el mundo, cómo conocer el mundo, y no cómo describir el mundo que se está viendo, o en todo caso cómo repetir lo que dicen otros acerca del mundo. Y eso implica reposicionar al sujeto en un lugar que no es el de que históricamente en realidad pensó la escuela moderna, que es el de una persona receptora de conocimientos, sino de una persona que puede producirle a la escuela moderna
la construcción de nuevos conocimientos. El problema es que este esquema de ida y vuelta implica que la escuela moderna, como institución incuestionable, que baja programas establecidos, también se ponga en cuestionamiento, porque si la figura del docente, que es la figura que ilumina, que es la figura del saber, reconoce que no sabe, para la escuela moderna es un problema significativo, porque en definitiva la filosofía que le da sentido empieza a ser cuestionada o en todo caso no validada socialmente. En ese marco, Freire habla de pensar una escuela de vida en donde sea interesante poder pensarse o asumirse con la realidad. Incorporar la realidad, incorporar lo que sienten aquellos que son parte de la escuela como instrumentos para enseñar y aprender. Y eso no es un problema menor. Y justamente esta idea de diálogo, esta idea de incorporar la realidad como un elemento de enseñanza-aprendizaje, de entender el entorno de las personas que son las que construyen el conocimiento, rompe con el modelo bancario de educación, con ese modelo depositario de conocimientos, que justamente es lo que en definitiva no existe como intercambio pedagógico, sino como una lógica educativa impuesta de no construcción de pensamiento crítico. En ese marco, el texto avanza un poquito y se va a preguntar para qué sirve la escuela. Y ahí va a identificar, en términos de para qué sirve la escuela, es decir, cuál es la función social de la escuela, va a identificar distintos grupos, ¿no? Va a hablar de dos tipos de grupos. Va a hablar de las teorías del consenso. Las teorías del consenso van a plantear la armonía, van a plantear las normas como mecanismos de regulación social. Por eso ahí hay una mirada de la escuela como instrumento de control. Van a plantear una socialización e integración social puestas en términos de generar un modelo de ciudadanía que es ni más ni menos que un modelo de planificación política de cómo deben ser las personas a las que tiene que formar la escuela. En ese marco, no menor, de pensar las teorías del consenso, hay que buscar dentro de ese gran grupo algunas explicaciones particulares. Esas son, por ejemplo, el funcionalismo tecnológico, el capital humano y la pedagogía de los objetivos. Rápidamente, el funcionalismo tecnológico plantea éxitos y fracasos en materia individual. Analiza oportunidades y méritos sobre una lógica de distribución objetiva de los estudiantes. Por otro lado, está la teoría del capital humano. La teoría del capital humano es la que tiene una visión supereconomicista de la educación y plantea la educación como una inversión en términos de entender que todos los procesos educativos deben ajustarse al modelo económico vigente en ese momento, y es decir, que la escuela tiene que formar lo que la economía demanda. Y por último, la pedagogía de los objetivos plantea el modelo de cumplimiento de objetivos particulares como estrategias de aprendizaje. Cuando se habla de expectativas de logro, en definitiva de lo que se está hablando es de la pedagogía de los objetivos. Yo planteo un objetivo inicial y esa persona tiene que responder a esos estímulos. Todos estos mecanismos son mecanismos que buscan, desde un aspecto economicista o desde un aspecto del control, pensar un sistema educativo que apunte a construir consenso. En cambio, las teorías del conflicto lo que van a intentar es romper con esos mecanismos consensuales y plantear que la escuela puede tener dos posturas.
o una postura negativista, que es la que plantean las teorías de la reproducción o las teorías reproductivistas. Ustedes ya esto ya lo vieron, pero lo repaso, que son, en definitiva, las que plantean que la escuela es un escenario de lucha, un escenario de poder, en donde fundamentalmente va a haber dos grandes grupos. Los grupos que plantean la reproducción en términos políticos, en donde se ve cómo se impone una dinámica desde el Estado que plantea la formación ideológica de la sociedad a través de la escuela, es decir, una clase dominante domina al resto de la sociedad y utiliza la escuela como institución para eso, y una visión cultural, que es la que plantea Bourdieu, en donde dice que en definitiva lo que reproduce la escuela son intereses de la clase dominante y que, por ejemplo, el abandono escolar es en definitiva el resultado de que se genera un hábitus de clase dentro de las escuelas, es decir, una reproducción de formas, de rutinas, de conocimientos que son ajenos a la gente que va a la escuela. O sea que hay una distancia entre lo que la persona vive cotidianamente y lo que aprende en la escuela todos los días. Esas son visiones negativas porque en definitiva lo que plantean tanto la visión reproductivista en términos políticos, que es Althusser, como la visión reproductivista en términos culturales, que es Bourdieu, es que poco se puede hacer con la escuela tal y como existe. El que tiene una visión más positiva, y podemos hablar de la pedagogía o de las nuevas pedagogías o de las pedagogías de las nuevas corrientes, es justamente Paulo Freire. Y Paulo Freire va a decir que en realidad la escuela no podemos permitir que sea un escenario de planteos ideológicos que no construyen procesos de aprendizaje o procesos novedosos. Paulo Freire, al contrario, va a decir, tenemos las personas en estado de disponibilidad, tenemos las instituciones para poder hacer un proceso de enseñanza y aprendizaje diferente. Podemos pensar desde la escuela y cuestionar desde la escuela un montón de estructuras establecidas porque tenemos la disposición, el lugar y el tiempo para hacerlo. ¿Por qué vamos a desaprovechar una oportunidad más allá de las limitaciones, más allá de que los programas educativos son construcciones que se hacen sobre una lógica que va en contra de principios pedagógicos alternativos? Por eso Paulo Freire invita a pensar que primero la educación puede darse en diferentes ámbitos, no solo en términos formales. Por eso él habla de la educación popular en sentido amplio. Ahora dice, no vamos a desperdiciar los espacios de educación formal cuando podemos convertir el aula en una trinchera, para empezar a pensar cómo podemos construir pensamiento crítico desde la escuela. Y ahí es donde cambia el paradigma. Es muy interesante ver esto, de que dentro de las teorías críticas existe una visión positiva de que desde la escuela se pueden generar transformaciones y una visión negativa, que es la de Althusser, que es la de Pink Floyd en The Wall, de que en definitiva somos el producto de lo que el sistema genera de nosotros.